Continuando con el tema de identificación bacteriana que dejamos en la anterior clase, vamos a seguir con todo lo que es ya tomas de muestra, microorganismos más comunes en cada una de esas muestras, como ya lo habíamos visto para coprocultivo, para otros tipos de muestras, orinas, secreciones vaginales, etcétera. Ahora, cuando a mí me llega una muestra de orina, igual tengo que conocer primero microbiota. En la orina no hay microbiota normal porque la orina es estéril, es un líquido estéril que está en cavidad. Sin embargo, sí hay microorganismos que están como comensales de la uretra, que tiene cercanía con la vejiga. ¿Qué tenemos ahí? Staphylococcus epidermidis, Streptococcus viridans, Corynebacterium sp, Enterococcus sp. El problema con estos cuál es que por la cercanía, muchas veces por una limpieza incorrecta, podemos nosotros arrastrar los microorganismos e introducirlos en vejiga, produciendo infección urinaria. ¿Quiénes se consideran productores de infección urinaria? Hay miles de bacterias, sin embargo la más común es la Escherichia coli, que ocasiona del 65 al 80% de infecciones urinarias, siguiéndole los géneros Proteus, Klebsiella, Enterobacter, entre otros. La toma de muestra. Tenemos varias opciones. La más común es solicitar al paciente la muestra de chorro medio. Decirle al paciente que no es necesario que lo llene el frasco, que con la mitad es más que suficiente, que sea la primera orina de la mañana previo aseo con agua y jabón de los genitales para evitar contaminación, principalmente en las mujeres. Si les es posible colocarse un tapón vaginal para evitar que caiga el flujo. Desechar el primer chorro, colocar en el frasco el chorro medio y el resto descartar. Esa es la técnica de chorro medio. Se debería llevar de inmediato al laboratorio, de no ser posible se puede refrigerar hasta por 4 horas. La orina de sonda es otra posibilidad. Hay que sondar, hay que pinzar para la toma de muestra. La toma se debe hacer inmediatamente después de cambiar la bolsa. Se pinza a 10 centímetros del meato urinario por 1 a 2 horas. Luego se procede a la desinfección y se extrae por punción de la jeringa. Y luego esa orina se coloca en un frasco estéril para llevar al laboratorio. La punción suprapúbica es la punción más traumática, pero es una de las mejores. ¿Por qué? Porque se realiza con una rigurosa asepsia, se coloca anestesia y se pincha directamente en la sínfisis pubiana, entonces llega directo a la orina. ¿Cuándo se realiza esta punción? Cuando hay recuentos muy bajos y la clínica del paciente dice mi paciente tiene infección. Cuando hay nulos o clínica repetida e incluso cuando se trata de niños que no controlan el esfínter urinario y bueno, pues yo no sé en qué momento va a orinar, entonces se le puede hacer una punción, pero es dolorosa. Luego tenemos las bolsitas colectoras estériles, hay para niños, hay para niñas, prácticamente los mismos cuidados que en la toma de muestra del chorro medio. La diferencia es que me llega la bolsa no puede estar más de 2 horas con mi paciente, si él no orinó en las 2 horas, tengo que retirarla y colocarle una nueva para evitar contaminación. Una vez que me llega a mí la muestra, el primer día lo que voy a hacer es un examen directo. Voy a centrifugar 10 ml de la muestra de orina en un tubo cónico, desechamos el sobrenadante y con el sedimento vamos a hacer un examen microscópico. La tinción de Gram con el sedimento se hace un extendido y se le realiza tinción de Gram. Y luego se procede a la siembra con un asa calibrada, es un asa redondita, ya está calibrada para levantar dos tipos de volúmenes. Hay algunas que levantan 10 microlitros y otras que levantan solamente 1 microlitro. Y luego se estría en forma horizontal. Como ya les había dicho, hay variedad de formas de sembrado, ustedes tienen que ver cuál les conviene,
cual le permite tener las colonias así, alejadas. Se siembra también además de sembrar en clet, que es este medio que tienen aquí, se puede sembrar en maconcay. En clet me crece de todo, es como un agar sangre o como un agar chocolate, y en el agar maconcay pues solamente los bacilos gram negativos. Y se incuba a 37 grados durante 18 a 24 horas. Al día siguiente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Contar cuántas colonias crecieron. Para eso sembrar en el agar clet, esa es su función. Es un medio que me permite realizar el recuento de colonias. Y vamos a expresarlo con estas fórmulas. Depende de qué, del tipo de asa que yo utilice. Si yo usé el asa de 10, yo voy a contar aquí cuántos puntitos me crecieron. Cada puntito es una colonia. Supongamos que aquí habían 50. Entonces, si yo sembré con asa de 10, voy a multiplicar 50 por 100. En cambio, si yo utilicé asa de 1, voy a multiplicar 50 por 1000. Y ese es mi resultado de recuento celular. Ahora, realizamos pruebas de identificación para enterobacterias. Y si se tratara de un coco, pues le hacemos coagulasa, catalasa, manitol, novobiosina, todas las pruebas para descartar que no se trate de la infección. Y se realiza a la par un antibiograma. El último día, lo que hacemos es leer todas las pruebas que hubiésemos hecho tanto para cocos como para bacilos y la lectura del antibiograma, donde tengo que anotar el diámetro de los halos que se forman alrededor del disco y se realiza de esa forma el informe de los urocultivos. Esto es importante. Para Cass, Sanford y McDonald, una infección urinaria consiste en la presencia de infección cuando el recuento es mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonias por ml de muestra, siempre y cuando la muestra sea del segundo chorro, primera orina de la mañana y un paciente con sintomatología. Dentro de lo que viene a ser el recuento celular, aquí tienen ustedes algo importante. Prácticamente para que se considere infección, decía por aquí, tiene que haber más de 100.000 unidades formadoras de colonias por ml de muestra. Ya entonces en mi caja me tienen que haber crecido más de 100 puntitos, porque cada uno se multiplica por 1000 si es que mi asa era de 1. Ya entonces, solo así se considera infección. Si es menor, se considera contaminación, excepto cuando se hace control de tratamiento para infección urinaria o cuando la muestra se obtiene por punción suprapúbica. Ahí, por más que me crezca una colonia, ya se considera infección, porque hemos dicho que es la toma de muestra más estéril, entonces no hay manera de que se haya contaminado. Lo que creció está presente en la orina. Si yo encuentro una muestra de orina con dos tipos de colonias, voy a considerar que se trata de una contaminación y solicito nueva muestra. Si el resultado se repite, otra vez me crecen dos y los pacientes estuvieron hospitalizados o son inmunosuprimidos, ahí sí se toma en cuenta, si es que hay dos, a los dos hay que hacerle identificación o galería o lo que haya que hacerse y antibiograma. Luego tenemos las secreciones genitales. Tenemos dos tipos de microbiota. Aquella que hay durante la infancia, principalmente en la mujer estamos hablando, y la que hay durante la menarca, es decir, cuando a la mujer ya le baja su periodo o ya tiene su menstruación. En la infancia, cuando tenemos un pH de 6,5 a 7, relativamente neutro, nosotros tenemos como microbiota Staphylococcus, Streptococcus, difteroides y flora anaerobia. Conforme aumenta la edad y hay el cambio de pH a 4,5, puede haber, además de lo ya mencionado, lactobacilos, peptococos y bacteroides. El flujo genital patológico es provocado por la acción de diversos microorganismos que pudieran ser de transmisión sexual o de forma endógena.
Cuando afecta a nivel de la vagina, la enfermedad se denomina vaginitis. Puede ser ocasionada por Gardnerella vaginalis o en el caso de que se trate de una niña, por una enterobacteria. Si la infección es a nivel del útero y las trompas, puede ocasionarme cervicitis y salpingitis. Los microorganismos más comunes productores de esto son Neisseria gonorrea y Clamidia trachomatis. A nivel de la uretra me ocasiona uretritis. Dentro de los productores tenemos nuevamente Neisseria, Clamidia y Ureaplasma urealyticum. Y finalmente dentro de los genitales externos tenemos la formación de úlceras. Estas úlceras indican que puede tratarse de un treponema pallidum, de un Haemophilus ducreyi o una Clamidia trachomatis. La toma de muestra de secreciones vaginales, lo ideal es colocar a la paciente en posición ginecológica. Si hubiera el espéculo, mucho mejor, es bueno porque nos ayuda a poder visualizar mejor la zona donde se va a tomar la muestra, que es esta de aquí. Se debe tomar muestra del endocervix, del exocervix, del fondo de la vagina y se debe realizar extendidos. Generalmente se hacen por 2 para tinción de Gram. Obviamente hacemos nuestro extendido en un portaobjetos, lo teñimos y lo vamos a mirar para ver qué hay. Si la muestra es una secreción uretral, hay que observar siempre el prepucio, al igual que teníamos que haber observado los genitales femeninos, por si hubiera alguna lesión, alguna úlcera, alguna mancha alrededor, porque a veces directamente tomamos la muestra y no nos fijamos que en realidad no es algo que esté adentro, sino que son úlceras por fuera, que ya hemos dicho que podría ser un treponema, un hemófilus, etc. Introducimos el hisopo en la uretra y solamente sembramos. Pueden sembrar en los medios comunes, pero usualmente se siembra en agar sangre, agar McConkey, y si tuvieran, perdón, en sus laboratorios en agar Taller Martin. El Taller Martin es un medio específico para Neisseria. Entonces, los laboratorios que lo tienen es mucho más fácil porque ahí va a crecer. Generalmente le cuesta a la Neisseria crecer, entonces lo identificamos nosotros por tinción de Gram. Por eso es ideal realizar 2 extendidos para poder apreciarlo bien. Si mi paciente no tiene flujo, generalmente ocurre en los varones que no tienen esa secreción, lo que se puede hacer es pedirle al paciente que masajee su miembro hasta de arriba hacia abajo para poder obtener esa secreción. Si ni así consigue sacar secreción, se le permite a él los primeros 5 ml de la primera orina de la mañana, que lo traiga en un frasquito, ya es primera orina, no es chorro medio, y eso se lo procesa como si fuera una secreción uretral, o sea, se hace este procedimiento. No sembramos en CLED, no hacemos recuento de colonias, nada, porque no es orina, se está tomando como secreción uretral, porque se supone que al orinar algo de secreción va a eliminar. El primer día, cuando ya tengo la muestra, ¿qué es lo que voy a hacer? Para empezar el examen de la gota en fresco. Cuando nosotros tomamos la muestra que hemos visto, se deberían de tomar 3 muestras. La primera se coloca, o sea, con un hisopo, colocamos en solución fisiológica. Con otro hisopo nos va a servir para colocar en un Stuart, para a partir de ahí, que es un medio de transporte el Stuart, sembrar en los medios que requiero y realizar mis extendidos. Y la última muestra que se toma para la búsqueda de Clamidia trachomatis, porque si recuerdan la clamidia en el tema anterior decía que era la última muestra que se debía de tomar. ¿Por qué? Porque nosotros para buscar clamidia tenemos que romper células epiteliales. Entonces, cuando yo la tomo de última o cuando la tomo en cualquier momento puede ocasionar lesión. Entonces va a comenzar a sangrar, no abundante, ¿no? Pero hay sangrado. Y voy a realizar una lectura errónea. Entonces, al hacerlo de último ya no importa si sangra porque ya el resto de mis muestras están tomadas. Entonces, con la muestra que tomamos en el
en el tubito que tenía solución fisiológica, la utilizamos para ¿qué? Examen en fresco, básicamente lo que ustedes hacían en parasitología. Y tomaban, ¿no?, un poquito de muestra y colocaban con una gotita de solución fisiológica y mezclaban. Aquí ya tengo mi muestra en solución fisiológica, entonces simplemente voy a mezclar bien ese tubo, tomo una gota, coloco entre porta y cubre y observo. Voy a buscar células, leucocitos, eritrocitos, bacterias, parásitos, hongos. Luego a ese mismo tubo se le coloca 3 gotitas de hidróxido de potasio al 10%. Lo tapamos y lo agitamos bien y esperamos unos 15 segundos. Luego retiramos la tapa. Si sentimos un olor a pescado, sospechamos de Gardnerella vaginalis. Se realiza también la tinción, habíamos tomado 2 extendidos, hay que buscar diplococos gram negativos intra y extracelulares, que si los hay, sospecho, básicamente lo informo, que se trata de una Neisseria gonorrea. Ahora, si tengo el Thayer Martin, voy a esperar a que crezca, pero generalmente lo informamos porque es una morfología muy característica. Siempre están en parejitas, son gram negativos y algunos están dentro y otros fuera de la célula, ya lo habíamos visto este tema. Cocobacilos gram negativos, estos son Gardnerella vaginalis, entonces huele a pescado, hay cocobacilos, lo más probable. Esta también no suele crecer en los medios de cultivo, a veces crece en el agar sangre, entonces generalmente me baso en la tinción. Y la presencia de células guía, iguales de Gardnerella. ¿Qué son las células guía? Son células epiteliales que a esta bacteria le gusta crecer encima de la célula, entonces se ve como punteada, como si estuviera sucia, se ve en la solución fisiológica, y en la tinción de Gram se ve como punteada, 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 como con motitas. Por eso se llaman células guía. Luego puedo encontrarme también un cocogram positivo, un bacilogram negativo, que estos ya saben ustedes qué pruebas tengo que hacer. Y también podría encontrarme, que es lo más común en una secreción vaginal, bacilos gram positivos. Estos son importantes si es que no los encontramos. ¿Ya? Nosotros si lo vemos colocamos. Se observan bacilos gram positivos. Si no los encontramos es bueno colocar no se observan bacilos gram positivos. ¿Qué son esos bacilos gram positivos? Son los famosos bacilos de Döderlein. Es microbiota normal en la mujer. Si ella no los tiene, ¿qué significa? Que es más propensa a cualquier infección, porque ellos desaparecen cuando aparece otro tipo de microorganismo. Cultivo o siembra. Luego realizamos la siembra en agar sangre, McConkey, si tuvieran agar Thayer Martin, en agar Saburot, que es para búsqueda de hongos, pero nuestro tema no es hongos, y colocamos en microaerofilia, es lo mejor, principalmente si tenemos Thayer Martin y queremos que crezca Neisseria, a 35 grados centígrados. Recuerden, la microaerofilia es con la lata de leche. Al día siguiente vamos a buscar en Thayer Martin colonias pequeñas, blanco-grisáceas, transparentes. Si vemos eso y mi tinción me dio diplococos gram negativos, es una Neisseria. En agar sangre se buscan colonias pequeñitas, grises, circulares, con hemólisis. Y si mi prueba del hidróxido de potasio me dio positiva, si en mi tinción de gram bicocobacilos gram negativos, una Gardnerella vaginalis. Si veo cocos gram positivos, las pruebas que son para cocos. Si veo bacilos gram negativos, las pruebas que son para bacilos. Y acompañados de un antibiograma. Gardnerella no lleva antibiograma, no se le hace. Como les digo, generalmente ni crece. Y en Neisseria muy rara vez. El último día leemos todas las pruebas que hubiésemos realizado. Y estas son características que me ayudan desde la toma de muestra a identificar una probable bacteria. Si la secreción del paciente es amarilla, espumosa y huele mal, lo más probable es que sea una Gardnerella vaginalis. Entonces tengo que tener cuidado y buscarla. Si la secreción es blanco-amarillenta y hay abundantes leucocitos, lo más probable es que se trate de Neisseria gonorrea. Si observo úlceras en el pene de bordes muy bien definidos, es un chancro duro y el productor es el treponema pallidum, la enfermedad del herpes genital. Así más o menos va un informe. Fíjense,
Dice aquí muestra secreción vaginal. El aspecto me ayuda mucho. Este no lo tenemos porque este es para hongos. Cuando yo veo color blanca, lechosa, como leche cortada la secreción, lo más probable es que me crezca un hongo. Fíjense, hay leucocitos porque hay inflamación, la levadura está produciendo eso. En el examen micológico hay regular cantidad de levadura, entonces lo más probable es que me crezca una levadura o un hongo. La tinción de Gram, lo que les decía, es importante. Hay algunos bacilos Gram positivos tipo Doderlein. Están. Y en el cultivo pues me creció una cándida sin especie. Este es otro, este está negativo. El aspecto es transparente. Leucocitos hay muy pocos. No hay eritrocitos. Células epiteliales tiene que haber. Si no hay células epiteliales, la muestra fue mal tomada, porque ahí hay epitelio, excepto en una niña, que van a observar células escasas. El examen parasitológico negativo, micológico negativo, pero la tinción no puede faltar. Algunos bacilos gram positivos tipo Doderlein. Y no me creció, entonces sin desarrollo de gérmenes considerados patógenos hasta las 48 horas de incubar. Luego tenemos el examen de líquidos corporales. En un líquido como el LCR tampoco existe microbiota normal. ¿Por qué? Porque también se trata de un citro estéril, es algo cerrado, así como la vejiga, como los pulmones, entonces no tiene por qué haber microorganismos. ¿Quiénes se consideran patógenos? Streptococcus agalactiae, principalmente si es en un niño que contrajo la infección por esta bacteria a través de la mamá durante el canal del parto. Lo mismo Listeria monocytogenes, luego Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. La toma de muestra no la realizamos nosotros, la realiza un médico capacitado, porque lo que se hace es realizar una punción lumbar en el espacio subaracnoideo. Se coloca al paciente en cualquiera de estas dos posiciones, se desinfecta la zona con alcohol al 70% y luego con yodopovidona, y se introduce la aguja entre el espacio de la tercera y la cuarta vértebra lumbar. Y la idea es obtener 3 frasquitos, ya 5 a 10 ml que estén divididos en 3 tubos o en 3 frascos. En el primero se va a utilizar para hacer las pruebas bioquímicas, química sanguínea que ustedes están llevando, que ustedes han llevado. En el segundo tubo para realizar el estudio microbiológico, este va para bacterias. Y el tercer tubo para la investigación de células, este va para hematología, para realizar recuento celular. El día 1, ¿qué es lo que voy a hacer? El recuento, ¿ya? Esto lo van a ver en hematología, cómo es que se realiza el recuento celular en sangre. Lo mismo es para el líquido con algunas modificaciones muy básicas. Luego, en la parte que nos corresponde, bacteriología, se realiza la siembra y la tinción. Si yo miro mi líquido y mi líquido es turbio, directamente voy a sembrar en los medios comunes, sangre, chocolate, McConkey, y este BHI, que es un medio de enriquecimiento, que ahí una vez que siembre en todos los medios voy a dejar caer unas cuantas gotitas al BHI por si no me creciera en mis medios. Al día siguiente miro mi BHI, si está turbio vuelvo a sembrar, si está límpido no hay necesidad, no hubo crecimiento. Luego se coloca una gota en portaobjetos para la tinción de Gram, otra para Ciel y otra para Giemsa. Esto es si mi líquido es turbio. Ahora, si el líquido es límpido, antes de hacer todo esto voy a centrifugar durante 15 minutos a 1500 revoluciones por minuto, y es el sedimento el que voy a sembrar y también el que voy a colocar en los portaobjetos para teñir. Se incuba a 35 grados centígrados de 48 a 72 horas. Si la punción fue traumática, es decir, si el médico lastimó al puncionar, lo más probable es que yo vea sangre en el primero, en el segundo frasco, pero en el tercero ya no. Por eso es ideal que tomen 3. Lastimosamente en la mayoría de los casos llega un frasquito para hacer todas las cosas, y hay que buscar la manera de hacerlo. Y las pruebas químicas se hacen del sobrenadante. Yo pongo a centrifugar y ese sobrenadante lo llevo a química sanguínea para realizar glucosa y proteínas, son las pruebas que se hacen de rutina. Ya el médico me puede solicitar otras más, pero glucosa y proteínas, aunque no me las pida, las tengo que hacer.
porque eso me da una guía de qué tipo de infección puede ser. Y otras pruebas que se pudieran hacer. Al día siguiente realizo la identificación. Miro si es que me creció, de acuerdo a lo que me crece hago las pruebas y obviamente si crece hago un antibiograma. Les decía que me ayuda a identificar el tipo de infección, glucosa y proteína. La glucosa normal es de 50 a 80 miligramos de decilitro en líquido, más o menos la mitad que en torrente sanguíneo. Las proteínas normales son de 15 a 45. Si mi glucosa está baja en líquido cefalorraquídeo, que se llama hipoglucorraquia, y mis proteínas están altas, que se llama hiperproteinorraquia, lo más probable es que se trate de un proceso infeccioso bacteriano, o sea, una bacteria está ocasionando el daño. ¿Por qué? Porque la bacteria consume glucosa, por eso baja, y hay un acúmulo de proteínas, por eso se eleva. El informe va más o menos así, este es un negativo, fíjense, el aspecto es importante, era límpido, entonces se centrifugó para hacer los pasos, muy pocos leucocitos, no había más nada, regular cantidad de levadura, nada en la tinción de Gram y en el cultivo no creció. Aquí tienen otro ejemplo, la diferencia está aquí, que estas levaduras que se vieron, si crecieron se trataba de un hongo que se llama Cryptococcus neoformans, que ya lo verán ustedes en micología. Luego la muestra de hisopado faríngeo. Microbiota normal tenemos abundante, Streptococcus viridans en la garganta, Staphylococcus de varias especies, Haemophilus influenzae, Streptococcus de otras especies. Los que se consideran patógenos son el Streptococcus beta hemolítico, que es el Streptococcus pyogenes, Bordetella pertussis, que ocasiona la enfermedad llamada coqueluche. Haemophilus influenzae puede ser microbiota normal como puede ser patógeno. Algunas personas lo tienen como microbiota normal, a otros les está ocasionando daño, que ocasiona epiglotitis y otras. La toma de muestra. Lo ideal es realizar un lavado previo con enjuague, con agua, de la cavidad oral para eliminar el exceso de microorganismos que tenemos en esa zona. Al paciente enfermo se lo coloca en una posición cómoda y se le hace pronunciar la letra A. Con el baja lengua voy a bajar la lengua para poder observar mejor esta zona. Introducimos el hisopo sin tocar la úvula, que es esto de aquí, la campanita que decimos, ni la lengua, porque ahí hay variedad de microorganismos y si yo toco esto le va a producir arcadas a mi paciente, va a tener ganas de vomitar. Y se limpia la faringe y las amígdalas. Si yo pienso en una difteria, en un microorganismo productor de difteria, tengo que buscar una pseudomembrana y arrancar con la pinza. Por eso es importante mirar a mi paciente. No es nomás abra su boca, meto el hisopo y ni lo miro. Porque si se trata de esto, lo que aparece es una placa blanquecina que me cubre la faringe y yo tengo que mirar si él lo tiene, eso lo tengo que romper con una pinza, porque con el hisopo no voy a lograr limpiar y mi cultivo va a salir negativo. Y de pronto esa placa le tapa completamente al paciente y deja de respirar, le produce malestar. Entonces hay que observar. Si se ve, se retira con pinza. El día 1, la siembra. Se realiza en agar sangre, chocolate, maconkey o EMB, que básicamente crece lo mismo, y se incuba. Se realiza una tinción de Gram en la que voy a buscar leucocitos, cocos Gram positivos, si hay eso en cadenas o en pares, pienso en un Streptococcus, espiroquetas Gram negativas, bacilos Gram negativos, que ya saben tendría que hacer galería, bacilos Gram positivos, que pienso en Corynebacterium diphtheriae, que es el que produce esa placa membranosa que les decía. Al día siguiente se realizan las pruebas de identificación. Si me crecen agar sangre, colonias pequeñas, transparentes, secas, con hemólisis beta, ¿en quién voy a pensar? Streptococcus pyogenes. ¿Qué tendría que hacer? Prueba de bacitracina, porque él es sensible. En agar maconkey, bacilos Gram negativos. ¿Qué tendría que hacer? Una galería bioquímica más un antibiograma. Aquí no hago antibiograma porque acuérdense que no crecen en Muller-Hinton y suelen ser sensibles a penicilina.
En agar chocolate si veo colonias de tamaño regular, planas, amarillentas, que cuando yo las quiero tocar se deslizan y salen completamente, pienso en un Haemophilus influenzae. Hay que hacer los factores que los hemos visto durante ese tema. También busco diplococos gram negativos, colonias medianas, lisas, oxidasa positiva, que tal vez podría ser una Neisseria. Si hay si hay un microorganismo que me permita hacer antibiograma, lo hago, si no, no. El último día leemos todas las pruebas que hubiésemos realizado y si hubiera un antibiograma. En caso de identificarse una bacteria como Pseudomonas, hay que ver si el paciente está hospitalizado y si tal vez todos los que están compartiendo la sala tienen la misma bacteria, es porque ha aparecido un brote en la sala y hay que realizar limpieza. Se lee la prueba de la bacitracina. Si me da sensible, confirmo es un Streptococcus pyogenes. No se hace antibiograma porque la penicilina es tratamiento de elección. Si si identifico a Haemophilus influenzae, se informa como comensal si el paciente no tiene síntomas. Ahora, si el paciente está con síntomas, ahí sí voy a estudiar el Haemophilus influenzae y lo voy a informar. Este es un informe negativo. Muestra hisopado faríngeo, leucocitos hay de 3 a 5 por campo, no hay más nada. En la tinción de Ciel, que en algunos laboratorios le hacen, pero no es lo ideal, solo en las bronquiales se debe hacer en muestras que vengan de pulmón. El hisopado viene de la garganta. No hay nada. En la tinción de Gram dice escasos cocos Gram positivos en cadena. Y entonces si habían cocos, ¿por qué en mi cultivo dice no se observan desarrollo de gérmenes considerados patógenos respiratorios hasta las 48 horas de incubación? Porque lo más probable es que al hacer las pruebas de identificación se le hizo catalasa, se le hizo optoquina, se le hizo bacitracina y me salió un Streptococcus viridans. El viridans lo hemos llevado, es parte de la microbiota normal. Entonces no le estoy poniendo aquí que no creció nada, le estoy poniendo que no creció algo patógeno. Si ustedes quieren pueden informar Streptococcus viridans y poner microbiota normal, no se realiza antibiograma. Es válido también. Entonces, si el médico me pregunta por qué aquí dice cocos y aquí dice que no creció, no dice que no creció, doctor, dice que no creció nada patógeno. Estos eran microbiota normal. Este de aquí, la diferencia, hay leucocitos, hay piocitos, hay hasta eritrocitos. La tinción de Gram, regular cantidad de cocos Gram positivos, le hicieron pruebas, seguramente dio catalasa negativa, le hicieron optoquina, bacitracina o tal vez solo bacitracina por la hemólisis beta que tenía y creció un Streptococcus pyogenes. Y ahí está, antibiótico de elección, penicilina, no hay antibiograma. El examen de esputo o de secreción bronquial, tampoco hay microbiota normal porque está en pulmón, cavidad cerrada, es estéril. Patógenos se consideran Streptococcus pneumoniae, el principal productor de neumonía, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa tienen una H las dos. ¿Qué significa? Solo se van a considerar patógenos si el paciente está hospitalizado. Si es un paciente ambulatorio que viene de su casa, no. La toma de muestra. Lo ideal es que la muestra sea tomada por el paciente, que sea de forma natural. Se le recomienda lavarse la boca con bicarbonato de sodio al 1% para eliminar la microbiota normal que hay en la boca, porque va a salir por ahí y se puede contaminar. Explicarle que debe expulsar expectoración con tos profunda. Ya hay que decirle tras que se levante, con fuerza tiene que sacar esa flema que tiene dentro, ¿no? Que algunos le dicen es la salivita y lo que hacen es juntar saliva en la boca y escupir. No es una muestra correcta, tiene que ser la flema que hay en pulmón. Lo ideal es tomar la muestra en las primeras horas de la mañana porque hubo un cúmulo durante la noche y se compra un recipiente de la farmacia con tapa rosca. Inmediatamente que expectore hay que llevarlo al laboratorio. Hay la opción de hacer inducido cuando el paciente dice que no sale nada. Ya con aerosoles lo que se hace es producir un efecto tusígeno, le da tos al paciente bastante y ahí de esa manera logra sacar. Sin embargo, esta muestra es más acuosa.
porque fue inducida, y también por aspiración con sonda. El primer día vamos a sembrar en los medios de cultivo comunes, siempre, como les he dicho, la parte que más asco me dé, la parte purulenta o sanguinolenta de la muestra. Se realizan dos extendidos para tinción de Gram, dos extendidos, uno para tinción de Gram y otro para tinción de Ciel. Aquí sí voy a buscar Mycobacterium porque es pulmón. Buscamos leucocitos e informamos la cantidad encontrada. Cocobacilos gram negativos y encapsulados, voy a pensar en Haemophilus influenzae. Si veo diplococos gram positivos con cápsula, voy a pensar en Streptococcus pneumoniae. Si veo cocos gram positivos en racimo, tal vez se trate de un Staphylococcus. También me puedo encontrar bacilos gram negativos, todo lo que hemos visto hasta ahora en pruebas de identificación. Al día siguiente se realizan esa identificación. Si me crecen colonias pequeñas, transparentes, planas, alfa hemolíticas, voy a hacer optoquina pensando en un Streptococcus pneumoniae. Y lo ideal es colocar un disco de oxa. Si este me da sensible, me da un halo, significa que la bacteria es sensible a penicilina también. Si no, ya hay que hacer antibiograma, como ya les había dicho, modificando el agar Muller-Hinton con agregado de sangre, etcétera, etcétera. Si es una pseudomona, ¿cómo me voy a guiar más o menos? Porque voy a ver colonias transparentes o verdosas, oxidasa positiva. De ser oxidasa negativa, tengo que hacer el procedimiento para enterobacterias, una galería y un antibiograma. Haemophilus influenzae, cuando vea colonias medianas, planas, que se recorren y salen completas, pero de ser oxidasa positiva y ser bacilos gram negativos, pues continúo realizando las pruebas de identificación. El último día leemos todas las pruebas que hubiéramos hecho. El esputo me ayuda a identificar la tinción de Gram del esputo si se trata realmente de esputo o en realidad de saliva. Si es esputo, vamos a observar en la tinción más de 10 leucocitos por campo. Si hay menos, lo más probable es que sea saliva. Y vamos a ver pocas bacterias y células epiteliales. En cambio, si es saliva, vamos a ver abundantes células epiteliales. ¿Por qué? Porque aquí en la boca tenemos epitelio. Entonces, al juntar saliva va desprendiendo esas células epiteliales y vamos a ver abundante. Entonces, si vemos abundantes células, pocos leucocitos, rechazamos la muestra automáticamente, se le pide nueva muestra porque no es la muestra adecuada, es saliva. Y el informe, bueno, se realiza un informe colocando desarrollo de microbiota normal o microbiota no patógena, si no hay desarrollo de ninguna bacteria. Si en la tinción de Ciel yo veo los bacilos ácido alcohol resistentes, yo no puedo esperar el tercer día que va a salir mi cultivo para informarlo. Yo tengo que agarrar, llamar al médico y avisarle para que él inicie tratamiento. Porque lo más probable es que en los otros 2 días no me crezca nada y solamente sea Mycobacterium su problema. Ya empezó a tratarlo, ¿ya? En cambio, si esperamos va a demorar más. El informe va más o menos así. En este caso el aspecto es mucopurulento, leucocitos hay muy pocos, prácticamente menos de 10. Células epiteliales regular, tendría que ser escasa. Tinción de Ciel no hay bacilos ácido alcohol resistentes, tinción de Gram escasos cocos Gram positivos en cadenas y no me creció. Lo mismo, puede haber sido un no patógeno. Fíjense, aquí es importante, leucocitos muy pocos, células epiteliales bastantes, no se trata de infección bacteriana, es más, es saliva. Se recomienda una nueva muestra, indicando al paciente cómo debe de ser. En cambio esta, hay leucocitos, hay piocitos, más de 10 no leucos, células epiteliales escasas, tinción de Ciel no se observan bacilos ácido alcohol resistentes, tinción de Gram regular cantidad de bacilos Gram negativos. Esto sí se toma en cuenta. Se realiza galería porque hay bacilos Gram negativos y me crece una Klebsiella pneumoniae y obviamente voy a hacer su antibiograma y reportarlo de acuerdo a lo que me salga. Si es sensible, sensible, si es intermedio, intermedio, si es resistente, pues resistente. El hemocultivo es una muestra de sangre
que nos envían para cultivo generalmente lo piden cuando el paciente tiene fiebre, fiebre y no hay motivo. Entonces lo más probable es que la bacteria ya esté en sangre. Microbiota normal no existe porque igual es un sitio estéril, la sangre. Cualquiera se va a considerar patógeno. Los más comunes son Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter. Estos dos últimos usualmente en los hospitales. La toma de muestra es como cualquier muestra sanguínea que ustedes sacan, es lo mismo. Colocar el torniquete, limpiar o desinfectar, luego introducir la aguja, tomo la muestra, la cantidad va a depender del frasco, pero aproximadamente se toman de 5 a 10 ml en los adultos, 5 ml en los niños y de 1 a 2 en los lactantes. Luego de que saco mi muestra, aquí hay un paso importante. No voy a vaciar directamente en este es mi frasco para hemocultivo, sino que primero voy a cambiar de aguja, descartar esa con la que tomé y recién pinchar mi hemocultivo. ¿Por qué? Porque lo sacamos al medio ambiente y ahí le pueden agarrar a la aguja microorganismos ambientales y voy a contaminar mi cultivo. Para eso se cambia por una nueva antes de pinchar en estos frasquitos. Se pincha, introduce toda la sangre y se mezclan. El mejor momento para tomar esta muestra es 2 horas a 30 minutos antes de la fiebre al paciente. Pero yo no puedo adivinar en qué momento le va a dar fiebre. Por lo tanto, lo que se puede hacer es tomar 3 hemocultivos cada cierto tiempo. ¿Ya? A los 30 minutos, a los 60 minutos o a los 90 minutos. Tomo hoy día a las 5, a las 5 y media y a las 6, del mismo brazo, del mismo lugar. La otra opción es tomar al mismo tiempo 3 hemocultivos de zonas diferentes. Una de la mano, una del brazo, una del pie. Mientras más hemocultivos tomen, más probabilidades de aislar a la bacteria patógena tienen. Si tienen un solo hemocultivo, no vamos a saber si es infección o fue contaminación porque hice un paso mal hecho. En cambio, si tengo 2, 3 y en los 2 o 3 me crece la misma bacteria, es seguro que se trata de una infección. ¿Cómo se procesa? Aquí varía un poquito. Yo llevo a la estufa ese frasco y a las 24 horas lo saco de la estufa, lo mezclo bien, limpio con alcohol y saco una gotita de sangre de ahí y siembro en los medios comunes. Si no me crece, vuelvo a repetir el mismo procedimiento, o sea, lo vuelvo otra vez a la estufa. Vuelvo a repetir el procedimiento el día 5, el día 7, en algunos laboratorios el día 10. En la mayoría se siembra a las 24 horas, a las 72 y a los 7 días. Y recién puedo descartarlo y decir negativo si es que en ninguno de esos días me creció. Si me creció a las 24 horas, dejo de sembrar. Hago ya las pruebas, informo y se acabó. ¿En qué medios? En los medios comunes, sangre, chocolate, McConkey, y lo ideal es hacer una tinción de Gram. La mayoría no lo hace, se basa en el crecimiento que se ve en cajas. Y luego se realiza la lectura, se observa el crecimiento de colonia, si es que hay el crecimiento se realizan las pruebas de identificación y se informa. Este es un informe donde tenemos tinción de Gram, bacilos Gram negativos, en el cultivo me creció Escherichia coli, hice galería y con la tabla llegué a ese nombre y ahí tienen el antibiograma. Y ese es el tema de identificación. De este tema vamos a tener un examen que va a valer ya no 10 sino 20 puntos. Ustedes tienen 10 puntos del examen que dimos de Clostridium, otros 10 del examen que dan hoy al final de la clase, que es de clamidia y rickettsia, y vale 10 puntos, y este de aquí va a valer 20 puntos y lo vamos a dar la siguiente clase. Con eso tienen sus 40 de nota procesual en teoría.